seguramente nos hemos encontrado con este problema cuando nosotros vamos a tomar algunas vacaciones, que llegamos y resulta que la reservación no está hecha a nuestro nombre, o resulta que nos dicen que tal vez llegamos un minuto tarde y por lo tanto no puede ser válida, o que simplemente por ser temporada alta no se hacen válidas las reservaciones, sino que se respeta el primero que llega. Sin embargo, cuando es un servicio que se está contratando, lo que les recomendamos sobre todo es que tengan a la mano la clave de reservación, de ser posible incluso quienes puedan imprimir, si el servicio fue contratado vía internet, que puedan imprimir la página tal cual. Hay una función dentro del teclado que nos permite imprimirla, y no solamente recoger la página de internet, porque la página de internet puede estar cambiando día a día su contenido. Lo que más les conviene es poder tener la impresión. Y en este caso, bueno, se tiene que respetar acorde al artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que señala que los proveedores están obligados a respetar los precios, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales hubiera ofrecido, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes o servicios a persona alguna. Eso es el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, es parte oral o parte vertebral de las actividades de la Profeco. Y bueno, en base a esto, si nosotros tenemos los elementos para acreditar la reservación, se nos tiene que dar, si no el servicio, sí algo similar de la misma categoría y de las mismas tarifas de las cuales nosotros contratamos y o pagamos, y en su defecto, sino que se nos bonifique con la totalidad el servicio ya pagado. ¿Qué le recomendamos a los viajeros?